Muy bienvenido, querido amigo, querida amiga, a este tiempo con Dios, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios y en esta oportunidad quiero que reflexionemos acerca de una pregunta. ¿Por qué celebramos Pascua? Estamos, cuando llega esta fecha, la fecha de Pascua, encontramos salutaciones de muchas personas religiosas y algunos no tantos que se unen a este famoso Felices Pascua y se practican diferentes cosas de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la religión, de acuerdo a lo que en la historia algunos han ido incorporando, haciendo, encontrándole algún significado, comercializando muchas cosas a partir de ello. Y en medio de todo esto a veces es un poco difícil de entender cuántas personas en medio de estar tan cerca de algo tan tremendo, tan maravilloso, tan transformador, están a su vez tan lejos. Tan cerca digo porque saludan, tan cerca porque dicen felices Pascua, porque consumen algún elemento en relación, practican alguna cosa en relación a la religión, pero están tan lejos del significado y de lo que realmente debe ser una celebración de Pascua. Cuando hablamos de celebrar Pascua, hablamos de celebrar vida, hablamos de celebrar libertad, hablamos de celebrar redención. Hablamos de que alguien pagó por nosotros para darnos vida y vida abundante. No solamente algo que tiene que ver con la vida en lo natural, sino sobre todo lo que tiene que ver en la vida espiritual. Hay muchas personas que celebrando Pascua todavía están esclavos, todavía están encarcelados en sus propios conflictos, en su propio carácter, en su propio odio, rencores, y no pueden salir de ese mal en el que han caído, aunque celebran Pascua. Cuando hablamos de la Pascua y nos trasladamos al significado de la palabra y a su origen, Pascua significa pasar por alto, y esto es lo que practicaban los judíos, es decir, ellos celebraban la Pascua porque recordaban la salida de Egipto. Ellos estaban en esclavitud y Dios viene a libertar al pueblo de Israel. Y allí la última gran obra que se hace en Egipto es la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y allí en el pueblo de Israel, las instrucciones de Dios fueron para aquella noche que mataran un cordero, que la sangre la pusieran en los dinteles de la puerta, y esa noche la muerte no iba a tocar las casas de los hebreos donde estaba la sangre puesta, sino que pasó por las casas de los egipcios y hubo mortandad en medio de ellos. Esto hizo que el faraón dejara ir libre al pueblo hebreo y ellos salieron con mano poderosa, dice la Biblia. Esto está en Éxodo capítulo 12, lo podés leer en la Biblia, y a partir de ahí el pueblo de Israel celebró la Pascua, que significaba esa libertad, significaba cómo la muerte había pasado por alto y no les había llegado a ellos, sino por el contrario, había dado libertad a sus vidas. Habían sido librados de la muerte, habían sido librados de la esclavitud. Pero para nosotros aquello era una sombra de lo que habría de venir, o de lo real, de lo eterno, o de lo universal, como la obra redentora de Cristo, es decir, el Cordero Pascual. El mismo Juan dice en Juan capítulo 1, verso 29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan identifica a Jesús como ese Cordero, aquel que usaron para ser libre en Egipto. Era un animalito, pero que representaba ese animal inocente que iba a morir y que su sangre los iba a librar. Estaba representando, siendo una ilustración de alguna manera de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Murió el Cristo, el inocente, por los culpables que éramos nosotros, y Él cargó en su cuerpo, en su vida, en aquella cruz, con los pecados de toda la humanidad. Por eso Juan dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Es decir, la obra redentora de Cristo afecta a todo el mundo, no solamente a judíos, que ellos pueden celebrar también desde esa perspectiva de cómo como nación fueron libres de la esclavitud de Egipto. Hoy nosotros podemos celebrar la Pascua, pero por una libertad eterna, por una libertad espiritual, por una libertad que va más allá de lo humano, porque las libertades humanas tienen que ver con el tiempo de esta vida, tienen que ver con lo que vivimos aquí, y luego, una vez muerto, lo que aquí estábamos condicionados se acabó, pero la libertad con la cual Cristo nos hizo libre es una libertad espiritual para que ya no estemos
allí esclavos del pecado, del mal, de la rebeldía, de la desobediencia, lejos de Dios, sino que ahora estemos libres para poder estar con Dios y para poder vivir o pasar una eternidad con Dios. Leímos en el programa pasado el texto de Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14, donde dice cómo Dios nos rescató a través de Cristo de la oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esa es la obra que Cristo hizo y eso es nuestra Pascua. Es decir, entender que Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos libertad, para que la muerte pase por alto. Y vuelvo a repetir, no solamente la muerte desde el punto de vista natural, como también Dios nos guarda y cómo Dios está con nosotros, pero sobre todo esa muerte espiritual, cómo Dios nos ha librado de la esclavitud y cómo Dios nos ha trasladado, nos ha reubicado en un lugar de bendición, en un lugar de paz, en un lugar diferente, donde realmente podemos celebrar, y como el apóstol Pablo decía, Cristo es nuestra Pascua. Ya no tiene que ver con el sacrificio de un animal como era antes, ya no tiene que ver simplemente con conmemorar un acto de la historia, de la religión, sino con una realidad que vivimos en nuestra vida. Al día de hoy, querido amigo, querida amiga, ese mismo sacrificio tiene poder, está vigente, y no podés quedarte con un recuerdo de la historia, con un Felices Pascua, con un regalito, con un día diferente, con una práctica religiosa y seguir en la esclavitud, y seguir en los vicios, y seguir en medio de la angustia, del odio, del rencor, de la falta de perdón, en la cual a veces algunos están sumergidos. No podés seguir de esa manera. Cristo murió en la cruz para hacerte verdaderamente libre de todas esas aflicciones, de esa esclavitud y de ese mal. Lo que necesitamos es entenderlo y poderlo creer. Es lo que la palabra de Dios nos demanda. Creer, demanda fe. Esa obra de la cruz, que Cristo murió por toda la humanidad, demanda fe para que se vuelva una realidad en tu vida. Y no estamos hablando de esa fe intelectual o solo de palabras que muchos dicen, yo creo en Dios. Hay personas que en la Pascua recuerdan el sacrificio, practican ciertas cosas con su religión, se cuidan de ciertas comidas o hacen determinadas cosas diciendo creo. Una fe intelectual. Una fe donde de alguna manera canalizan sus muchas debilidades, pero que al otro día o a la próxima semana todo sigue absolutamente igual. La fe que la palabra de Dios demanda es una fe activa, es una fe de creerle a Dios, de aceptar el amor de Dios, de pedirle perdón por los pecados y encontrar justamente en Él la salvación, encontrar esa limpieza, encontrar esa libertad que solamente Cristo la puede dar. Querido amigo y amiga, es tiempo de que podamos entenderlo, que podamos recibirlo, que podamos creerlo y que pueda ser realmente esa Pascua permanente en nuestra vida, esa libertad con la que Cristo nos hizo libre. Acércate a Dios en oración, acércate a Dios a través de la palabra, acércate a la casa de Dios este fin de semana, busca a Dios con todo tu corazón. Las puertas de nuestro templo están abiertas para recibirte, la casa de Dios en Diagonal Italia 54, los domingos a las 10 de la mañana, para que puedas acercarte y venir a buscar la palabra de Dios, a ser libre y a poder encontrarte con ese Cristo que hace 2000 años murió en la cruz, pagó el precio por nuestras vidas, pero que hoy tiene tanta vigencia, está tan vigente su obra, que puede hacerte libre de todos los males que hoy te acontezcan. Mi amigo, mi amiga, seguiremos rogando en favor de tu vida. Ante cualquier necesidad, no dudes en escribirnos al teléfono que aparece en la pantalla. Dios te bendiga muy ricamente.